Hola, ¿qué tal? Yo soy parte de la familia de Connect TV, de esta familia hermosa. Te invito a que si tú tienes y quieres un programa o quieres ofrecer algún servicio, llames a los teléfonos que aparecen en tu pantalla y ser parte de esta gran familia. Yo soy parte de Connect TV y yo conecto con Connect TV. Conecta con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu programa Integra tu Mente. Soy tu terapeuta Raquel. Y yo, Francisco Trejo. Y bueno, nuevamente estamos aquí en el último programa para que desarrolles lo que es la resiliencia. La vez pasada habíamos hablado de 3 puntos, ¿verdad? 3 pilares, así es. Tres de los pilares. Te dejamos a lo mejor ahí algunos ejercicios para que tú los hayas realizado. El día de hoy vamos a terminar. Te vamos a dejar también ejercicios porque, pues, como habíamos dicho, es bien importante este tema ahorita. Y sobre todo, tú que si eres papá o si eres mamá en estos momentos, creo que estos pilares son bien importantes, empezarlos a fomentar con tus hijos, ¿verdad? Así es. Y el primero de la segunda parte es la capacidad de iniciativa. Y hay que recordar que muchas cosas aparecen en las etapas más tempranas de la vida humana, en este caso de la infancia, ¿no? Y me gusta iniciar con una frase que quisiera compartirles, que es la de infancia es destino. Y es muy cierto porque la pregunta que haría es, más que de infancia, es ¿en qué inicias a tus hijos? Y la pregunta para ustedes sería ¿en qué los iniciaron a ustedes también? Entonces, nada más como dato, la palabra infancia viene del latín que dice infans, que quiere decir el que no habla o que no tiene capacidad de hablar. Seguramente habrán escuchado que cuando no tenemos alguno de nuestros sentidos, alguna de las habilidades, se potencializan otras. Claro. En este caso, al no poder hablar, se potencializa ¿qué? Todas las demás. Claro, la vista, lo que escuchamos, el tacto, el gusto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se empieza a potencializar todo. ¿Qué es lo que está haciéndose? Realmente es, el niño va adquiriendo la capacidad de poder asimilar todo lo que se va encontrando, porque no puede hablar todavía. Entonces escucha, ve y siente. Entonces todos esos elementos entran en juego. Ahora la pregunta es, ¿con qué los iniciamos? ¿Qué es lo que les estamos dando? Es como si fuéramos a sembrar algo. Vamos a sembrar una semilla de un durazno. ¿Qué es lo que debemos esperar que suceda? Pues que crezca y que dé duraznos, ¿verdad? No podemos sembrar una semilla de durazno y que al final nos dé limones o que nos dé manzanas, ¿no? Nos va a dar duraznos. Entonces, claro. ¿Qué es lo que le estamos fomentando a los hijos o a nuestros hijos? Eso es lo que van a aprender. Entonces, ese es un punto importante también dentro de la resiliencia, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita que decías esto, en esta capacidad de iniciativa, híjole, creo que es un tema bien delicado, ¿no? En cuanto a lo que inicias a tus hijos. Esto es en cuanto lo inicias a alguna actividad, algún deporte, cosas que, bueno, es una situación de empezar a agarrar a lo mejor habilidades, destrezas, ¿no? Pero también, pues se te invita, ¿no? A ver cómo lo inicias dentro de la familia, a qué lo acostumbras a ver. Porque precisamente ahorita que estabas mencionando lo de, pues se desarrollan otras habilidades. Por eso muchas veces en la vida adulta, cuando tocamos una herida o cuando estamos frente a un problema, una dificultad, automáticamente la memoria del cuerpo que grabó el primer trauma, que finalmente infancia es destino, lo primero que guardaste, ahí, ya se revive en ese momento, ¿no? En la adultez. Es muy frecuente que las personas tendamos a revivir experiencias cuando quedó algo hizo que quedara marcada. Y es muy cierto, o sea, cuando a veces nos enojamos por algo, algunas personas llegan, avientan inclusive cosas, la pregunta es, ¿cuándo otra vez agarrabas y aventabas algo? Claro. O decías algo, o te enojabas, o te encerrabas. ¿Cuándo lo hacías antes de esta ocasión? Y generalmente está asociado a alguna experiencia que vivieron cuando eran niños, ¿no? La mayoría. Y fíjate que, de hecho, por ejemplo, yo te invito mucho a que empieces a escuchar tu cuerpo. Porque, por ejemplo, en consulta, la verdad, y esta es una parte de los secretos, ¿no? A cómo yo llevo mi psicoterapia, ¿no? Cuando yo me voy a las sensaciones físicas,
Automáticamente, sí. Automáticamente nos vamos y eso nos lleva a la vivencia principal y nos vamos por etapas. Entonces, el cuerpo automáticamente es el que nos va a decir en dónde está la solución, en dónde tengo que trabajar, ¿no? Así es. Entonces, simplemente recordemos que el 90% de la comunicación que nosotros tenemos no es verbal. Claro. Solamente el 10% es verbal, otra es comunicación kinestésica a través corporal, movimiento. Y hay una que se conoce como que es paraverbal. Entonces realmente no lo decimos, no decimos nada, no decimos absolutamente nada, pero sí estamos comunicando algo, ¿no? O no digo nada. No digo nada. No digo Me quedo callado, pero... No digo nada. Entonces de alguna manera reaccionamos, así es. Sí, inclusive hasta sin una reacción también se comunica. El no decir nada estás comunicando, así es. Así es. Entonces, bueno, finalmente aquí esto es como la base, ¿no? ¿En qué inicio? Y fíjate que una vez me tocó una paciente que llega y dice, híjole, es que estoy bien preocupada por mi hija, se la voy a traer, fíjese, porque, híjole, se deja del novio. Y ya le vi moretoncitos por aquí, moretoncitos por allá, y pues no me está gustando esto, ¿no? Pero entonces cuando se le pregunta a la señora, bueno, a ver, cuénteme de usted. Ajá. Y entonces empieza la señora a hablar, no, pues es que mi esposo, ciertas agresiones, tanto físicas como verbales, y bla, bla, bla. Entonces aquí es, pues señora, usted tiene una excelente hija, una hija perfecta, muy obediente, porque está obedeciendo todos los patrones que usted le está enseñando. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Podemos tener el derecho de decir y darle el consejo al hijo? No tienes el derecho de darle ningún consejo a tu hijo opuesto a lo que no estés haciendo. Así es. Tienes que, algo muy simple, un principio muy sencillo, que es educar con el ejemplo, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, lo que van a ver en ti, lo van a ver reflejado y no hay más, porque lo están viendo, ¿no? Lo que puedas decir que sea contrario a lo que estás diciendo o lo que estás haciendo, no tiene sentido, porque van a ver lo que tú estás haciendo y eso es lo que van a reaplicar muy probablemente. Claro. Y bueno, pues hablando de esta capacidad de iniciativa, ¿qué tanta iniciativa estás teniendo tú y pues también los hijos que le estén aplicando, ¿no? Así es. Pues bueno, nos vamos a ir al siguiente punto, que es creatividad. ¿Qué entendemos por creatividad? Ahora sí que es bien importante la parte creativa para poder resolucionar problemas. ¿Cuántas veces en esta capacidad de iniciativa se corta completamente el desarrollo del niño? Porque a lo mejor para mí, como papá, no es el adecuado, entonces le corto completamente el proceso de jugar, de hacer, de crear, porque no va con mis creencias, ¿no? Así es. Y entonces la capacidad creativa, porque todos la desarrollamos a veces de formas distintas, ¿no? Entonces, si esa es la forma en que el niño va a desarrollarla, pues ya le corté su parte creativa. Así es. Y es algo tan sencillo como que, por ejemplo, podría alguien decir, me voy a hacer un sándwich. Inmediatamente, ¿qué pueden pensar cuando dice, voy a hacer un sándwich? Voy a agarrar 2 rebanadas de algo, de pan, voy a ponerle algo, no sé, jamón, le voy a untar algo y me hago mi sándwich. Y resulta que un niño podría agarrar una rebanada de pan, el jamón y echarle encima una tortilla. Imagínense, ¿cuál sería la reacción que diríamos en cuanto viéramos eso? No, espérate, ese no es un sándwich. Sí, claro. Un sándwich es de 2 panes y una rebanada de jamón o de algo, ¿no? Realmente, la pregunta es, ¿y quién te dijo que así era? ¿Dónde dice estipulado ahí escrito? ¿Dónde dice que así debe de ser, no? Y eso es una de las cosas muy importantes que vamos a ver un poco más adelante, que es cuántas cosas nos dijeron o nos hicieron saber o nos hicieron creer o creímos nosotros que eran de una determinada manera y que la realidad, ¿y quién dice que así debe de ser? ¿No? Sí. Entonces es cuando le cortas la creatividad, porque la persona al inicio, los niños sobre todo, yo les digo, son como una hoja en blanco, no tienen nada escrito. Entonces todo lo que van recibiendo lo van escribiendo y en muchas ocasiones, si somos lo suficientemente permitimos de alguna manera que los niños se expresen,
nos vamos a dar cuenta que son unos extraordinarios maestros, porque nos van a enseñar muchas cosas que dábamos por sentado o que ni siquiera nos habíamos percatado o que se nos olvidó en su momento. ¿Cuántas veces digo como papás, yo he escuchado que, ay no, es que mi hijo bien tremendo, es bien inteligente, fíjate que hizo esto? Y finalmente los papás a veces terminan con los comentarios o las ocurrencias de los niños, terminan viendo las cosas de forma diferente, diciendo, híjole, no me había percatado de esto, nada más mi hijo me hizo el comentario y ya pude ver esta otra parte, ¿no? Así es. Ahorita me hiciste que me acordara mucho de una experiencia, de una vez iba como manejando, iba mi familia, iba con mi hija, y íbamos platicando mi esposa y yo le decía, me gustaría poner una empresa de algo, ¿no? Y ahí seguíamos platicando y en eso la niña me dice, pero le decía a mi esposa, pero ¿sabes qué? No sé en qué ponerla. Y la pregunta de mi hija fue, ¿y en qué eres bueno, papá? ¿En qué eres bueno, ¿Qué edad bueno, tenía bueno, tu niña bueno? cuando te dijo No, eso? tenía como 6 años. Uy, Sí. chiquita. ¿En qué eres bueno, papá? Y yo me quedé pensando, pues ya les contesté, pues en esto y en esto, en esto. Me dice, ¿y por qué no lo haces en eso? Y dije, pues es cierto, ¿verdad? ¿Por qué no lo hago en eso? Mucha razón, es muy cierto. Algo que pudiera ser tal vez muy obvio, la realidad es que como ella no tiene ningún sesgo o ningún filtro en ese sentido, lo expresa como tal. Y de ahí la creatividad, ¿no? que podemos tener. De hecho, fíjense que, por ejemplo, yo en una ocasión estuve trabajando, afortunadamente en una preparatoria y en una secundaria. Estaba yo pues en lo que es orientación vocacional y me acuerdo que con los alumnos del último semestre, pues también de lo que nos enseñan en la famosísima maestría que nos metimos. Maestría. Pues era pues elección de carrera. Chin, pues ¿qué carreras voy a elegir? Y ahorita con tantas confusiones en los muchachos, entonces pues se les pidió que se llevaran los juguetes con los que ellos jugaban de chiquitos. Y que pues finalmente pues yo puedo estar horas y horas jugando con un juguete o haciendo una actividad con un juguete y a los niños se les pasan las horas ahí. Entonces ahí se empiezan a desarrollar habilidades, recursos y finalmente vamos recordando ese proceso hablando de infancia es destino, ¿sí? Le hablamos al niño interior que tenemos y le pedimos ayuda y él nos va a poder ir orientando porque pues ahí estaba la capacidad creativa, todo lo que daba, ¿no? Para lo que éramos buenos en un momento dado y que a lo mejor ya no recordábamos que éramos buenos para eso. Y entonces, bueno, en esta parte en la que estamos con la creatividad, en una parte que lo que es resiliencia, y si yo estoy viendo que mi capacidad creativa por todas mis vivencias está mermada, pues obviamente lo que voy a empezar a hacer es pues diferentes cosas que desarrollen mi capacidad creativa, como puede ser la pintura, la escultura, también, por ejemplo, si de repente yo tengo guardados los tenedores en el cajón derecho, pues ahora los llevo al cajón izquierdo como para que empiece a trabajar un poquito mi imaginación, mi cerebro, mi memoria, ¿no? Ajá, muy bien. Okay. Entonces, ese sería, digamos, el quinto pilar. El sexto pilar habla sobre la ideología personal. Una vez que los niños empiezan a recibir cierta información y la empiezan a procesar, generalmente van a hacer, como lo dije hace un momento, hacer una hoja en blanco y van a recibir la información. Conforme pasa el tiempo y van creciendo, entran a la etapa de la adolescencia, en donde empiezan allá no nada más a apuntar, y empiezan a cuestionar, ¿y por qué esto, por qué aquello, y por qué tengo que hacer o no hacer? Entonces empieza ese cuestionamiento y es donde empiezan a adquirir una personalidad completamente, no diferente, pero influenciada por los padres, pero que en un momento determinado los va a formar para ser más grandes. Ahí es muy importante que nosotros fomentemos parte de esos valores y de esa ideología de lo que creemos o que queremos en un momento dado transmitir a nuestros hijos. Comentaba a Raquel hace unos minutos que así como existe una batería de libros que pudiéramos leer en la escuela, que es muy, muy importante, la pregunta es, ¿no se los podríamos dar a nuestros hijos también? O a los que les gusta, que son más visuales, ¿no les podríamos dar una batería de películas? Digo, de hace muchos años, no tienen que ser necesariamente nuevas, donde pudiéramos adquirir algunos valores o algunos ejemplos que quisiéramos en un momento dado transmitir hacia nuestros hijos. Le comentaba a Raquel que había una película inglesa donde un niño tomaba el rol de ser rey
se encontraba la espada en la piedra, pero no el rey Arturo, sino una espada en la piedra, y adquiría el rol de ser rey. Y una de las cosas que aprendía a través de este proceso era que hablaba de 4 frases, y una de ellas es: honra a aquellos a quien aman, no cometan agravios sin razón, hablen con la verdad en todo momento y perseveren en cualquier empresa o cualquier iniciativa que tengan. De una película salieron estas 4 frases. Claro. Entonces, de una manera muy sencilla, podemos transmitirle a nuestros hijos ciertos valores. Otra vez, ¿con qué nos iniciamos? ¿Con qué los iniciamos? Claro. ¿Qué películas vemos? ¿Qué películas ven ellos? Desde ahí, ¿no? Y no tienen que ser necesariamente grandes obras literarias para que los niños puedan adquirir ciertos conocimientos y sacar de ahí mensajes que les van a ayudar a fomentar esa resiliencia. Claro. Ahora, si por ejemplo tú que eres papá y tienes que desarrollar esta parte de resiliencia, ¿no? Entonces yo te diría exactamente estas 4, pero en primera persona. Sería: hónrate y ámate, ¿no? La segunda: no cometas agravios contra ti mismo sin una razón. Es más, aunque tengas una razón, no cometer ningún agravio personal. ¿Como cuáles? Me meto malos pensamientos sobre mí mismo. No puedo, estoy limitada. No lo merezco. No lo merezco. Entonces, estoy fea, no me gusto. Entonces, bueno, la siguiente: siempre háblate con la verdad. ¿Cuántas veces nuestra vocecita interna nos dice: ¡ay no, ay no! Y ahí vamos. No vayas ahí. No otra vez, por favor, no otra vez. Así es. Y finalmente nos echamos mentiras a nosotros mismos, creándonos otro panorama muy padre, muy dulce, pero me estoy mintiendo a mí mismo. Así es. Entonces, ¿cuántas veces te ha pasado eso? Ahora, estos puntos en primera persona te ayudan a que lo hagas primero contigo. No te mientas. Y la última: sé siempre perseverante. Ese creo que la perseverancia, pero más que nada esta perseverancia, la autoobservación. La perseverancia de siempre estar amándote, de siempre estar respetándote, de siempre tener esta iniciativa sin miedo, ¿no? De siempre hablarte con la verdad. Así es. Pues precisamente de que seas bien honesto contigo mismo, ¿verdad? En estos 4 puntos que Francisco nos regala de esta película, que creo que son puntos bien importantes para uno mismo, ¿no? Así es, porque pueden ser la base fundamental para, primero, nuestro autoconocimiento, para decidir qué es lo que queremos o no queremos hacer, y creo que sería un excelente regalo también para dárselo a alguien más, ¿no? En primer lugar a nosotros, pero si se lo podemos dar a alguien más como a nuestros hijos, sería excelente, ¿no? Fíjate que ahorita, antes de pasar al otro punto, porque ya me emocionó esto, fíjate que cuando empezamos a hacer estos puntos en primera persona, la verdad es que se genera muchísimo choque. Se genera un choque tremendo, porque por ejemplo, si yo en mi familia siempre he tratado de honrar más a otros que a mí mismo, he cometido agravios en contra de mí misma para que el otro no se enoje, para que el otro esté contento, finalmente, y que bueno, tal vez no hablo con la verdad, porque entonces si hablo, yo no quiero tener ningún tipo de problema. Entonces, evito conflictos, ¿no? O me cuento una historia. Me cuento una historia. Entonces, desde ahí ya, pues no estoy hablando de la verdad conmigo mismo, ni tampoco al otro. Entonces, aquí es como una bola de nieve que viene generando cada vez más y más y más problemas y más dificultades. Entonces, cuando ya empiezas a hacer lo contrario y a ti mismo, el que está a tu lado, pues casualmente no le va a gustar, ¿verdad? Sí, es muy frecuente que cuando empiezas a ver un cambio significativo en ti, te das cuenta que ya no hay una resonancia con el medio ambiente. Entonces es probable que empieces a darte cuenta que hay unas personas con las que ya no tienes tanta interacción o tan buena interacción como antes creías tener. Y curiosamente empieza a cambiar eso también y empiezas a buscar otro tipo de relaciones, ¿no? Empiezas a traer relaciones más sanas generalmente para ti cuando empiezas a hacer este tipo de cambios, ¿no? Entonces es cierto, o sea, hay un cambio a tu alrededor, no nada más en ti, sino también a tu alrededor. Claro, y el cambio puede ser de 2 formas, ¿no?
como el otro, si es familiar, pues ya te fregaste porque no puedes elegir a tu familia. La familia que te tocó y ya. Sin embargo, bueno, la cuestión de límites, la cuestión de, bueno, si esta relación ahorita está siendo nociva para mí, pues le pongo una distancia y se vuelve a retomar la relación. Y finalmente esto casualmente ayuda a todos. Uh-huh. Porque entonces los cambios que tu misma familia empieza a ver en ti son cambios que también ellos van a empezar a elaborar en ellos mismos. Así es. Digo, en el caso de la maestría que tomamos nosotros, era muy frecuente. Nos decían los maestros, al principio yo no lo entendía, dice, los que están casados van a terminar divorciados, los que están divorciados sí, van a terminar con alguien, y los que todavía no definen bien lo van a encontrar. Ténganlo por seguro. Sí. Y la verdad es que sí. La verdad es que sí, al final hubo un cambio en todos, me atrevería a decir de alguna manera, pero sí nos enfrentamos ante esa realidad, ¿no? Y es un principio que ahorita mencionábamos, es empezarnos a hablar con la verdad, en primer lugar a nosotros mismos, ya es un cambio trascendental. Y la verdad, aquí entre nos, a veces da miedo. Claro, porque es enfrentar pues las molestias de los que están alrededor y de ya no entrar en esa situación que yo estaba tan acostumbrado, ¿no? Sí. Pero pues como dijo Francisco, a lo mejor vamos a cambiar de amistades, vamos a cambiar de parejas, vamos a cambiar de trabajos, pero a trabajos, a parejas, amistades que van a estar más acorde a como tú ahorita te estás manejando. Uh-huh. Ahora sí que hablando el mismo idioma, así que verdaderamente no pasa nada. No. No pasa nada. Y bueno, hablando como último punto, sentido del humor. El sentido del humor. Esta parte que contribuye, el sentido del humor también contribuye a que todo el estrés se baje, ¿no? Así es, porque de hecho se generan endorfinas, ¿no? También se generan comiendo chocolates, pero bueno, se generan endorfinas, se generan también haciendo ejercicio de alguna manera, liberas eso, la hormona de la felicidad, limitas la generación de cortisol, que es la causante del estrés, y libera dopamina, que mejora las conexiones neuronales, o sea, empiezas de repente a darte cuenta con mayor claridad de las cosas que antes normalmente no veías o no veíamos, ¿no? Claro. Entonces, el sentido del humor es muy importante, al grado de que podamos en un momento dado reírnos un poco también de las limitaciones que nosotros creemos tener. Claro. Y fíjate que tal vez no te sientas con el ánimo o con el humor de reír porque estás pasando por alguna depresión o por alguna situación muy difícil. Pero, por ejemplo, haciendo estas actividades, te lo menciono porque pues en esto trabajamos y en esto andamos. Hay veces que estamos súper tristes, no tenemos la energía suficiente, pero de verdad, con todo y eso, arréglate, ponte bonita, ponte guapo, para cuando salgas y te digan, ay, qué bien te ves, ay, eso reanima. Había una frase de un comercial de televisión, probablemente algunos de ustedes no lo vieron, ya no les tocó, que decía, recordar es volver a vivir. Claro. No voy a decir la marca, ¿no? de cámaras fotográficas que lo anunciaba, pero es muy cierto, y no es necesariamente vivir del pasado, pero es muy importante recordar también los buenos momentos. Generalmente los humanos nos especializamos, o mucha gente especializa en recordar las cosas que son desagradables y las malas, las que son los malos momentos. Yo te invitaría a que trates de hacer un esfuerzo por una hora, por media hora, empieza con 15 minutos, de recordar buenos momentos. Uh-huh. Buenos momentos que te hayan sucedido a lo largo de toda tu vida. Puede haber sido la semana pasada o hace 10 años. Uh-huh. Haz el esfuerzo. Empieza, si no puedes con 15, empieza con 5. Y así velo aumentando y te vas a dar cuenta cómo las cosas empiezan a transformar. Porque también tu estado de ánimo empieza a modificarse. Claro, así es. Ahora sí que la responsabilidad de sentirte bien es de ti, no es de los demás. No. Entonces, el recordar, el ir a hacer ejercicio, el aunque no tengas absolutamente nada de ganas, arréglate, ponte guapo, ponte bonita, haz alguna actividad que te guste, para que obviamente toda esta energía empiece a cambiar y empieces a tener esta fortaleza, ¿no? Así es. Pues muy bien, nosotros somos Integra tu Mente, somos el grupo Psicomédica, estamos aquí en el Gran Hotel de Tijuana, al cual les agradecemos mucho el que nos hayan permitido grabar el día de hoy aquí en sus instalaciones. Ahora sí que instalaciones madre de nosotros.
porque pues aquí laboramos. Entonces, esto es Integra tu Mente. Yo soy tu terapeuta Raquel. Y yo, Francisco Trejo. Y ya el próximo programa ya van a estar integrados los demás miembros de Psicomédica. Va a estar muy padre, muy divertido, no te lo pierdas y con un tema muy interesante. Esto es Integra tu Mente. Hola, ¿qué tal? Yo soy parte de la familia de Connect TV, de esta familia hermosa. Te invito a que si tú tienes y quieres un programa o quieres ofrecer algún servicio, llames a los teléfonos que aparecen en tu pantalla y ser parte de esta gran familia. Yo soy parte de Connect TV y yo conecto con Connect TV. Conecta con nosotros.